Te acostumbraste a que no funcionara, a que fuera mal, al caos, a los malos resultados y piensas que siempre va a ser de esa manera. Soy tu amiga Ana Karemi y esto es Fábrica de Felicidad. Bienvenidos a un nuevo episodio. Fábrica de Felicidad es producido y editado por Jorge Montero. Fábrica de Felicidad es traído a ti por Dentalsaurus, tu especialista dental pediátrico. Hola, soy Ana Karemi. Bienvenidos a mi Fábrica de Felicidad. Si estás en la búsqueda, aquí conseguirás algunas herramientas. Unidos, fabriquemos felicidad y soluciones de paz. Hoy quiero que te detengas a pensar todas esas oportunidades que la vida ha tocado a tu puerta y que te has hecho la vista gorda y que has empezado a dudar de ti, que has empezado a cuestionarte si no es el momento perfecto, lo que te falta, lo que te sobra, a llegar a tener todo perfecto para lograr el objetivo, a pensar y repensar. Pero ¿qué tal si empiezas a crear un escenario en lo que todo eso que estás imaginando catastrófico, caótico, de problemas, lo invertimos y lo cambiamos por lo que sí es posible? A veces nuestro cerebro está entrenado para eso, para protegernos, para ver el miedo. Pero quiero que a partir de hoy, de este momento, en esta conversación que estamos teniendo juntos, ese miedo lo recibas como más bien lo que te impulse hacia adelante. El miedo es así como eso que te hace observar si realmente quieres las cosas o no. Porque muchas son las oportunidades que pasan en la vida, pero también muchas son las ideas y los pensamientos que se te pasan por la cabeza. Y es el miedo el que te va realmente a decir a ti si eso lo quieres de verdad o no. Si el miedo te va a paralizar, ¿realmente lo querías? ¿O realmente te estás traicionando a ti misma, a ti mismo y estás dejando pasar por ese miedo que te está paralizando? Y quiero que lo empieces a reconocer, porque vas a tener que vivir con él por el resto de tu vida. Vas a tener que aprender a observarlo y decirlo y reconocerlo y ponerle nombre. Oye, tú eres el miedo. Tú me estás diciendo algo que no es cierto. Yo me voy a atrever aún a pesar de tus advertencias, porque es la naturaleza de nuestro cerebro. Así es como lo va a hacer una y otra vez para prevenir catástrofes. La verdad es que mientras más entiendes que está en tu poder, con tus disciplinas diarias, con tus hábitos y con tus rutinas, el poder reprogramar esta máquina tan poderosa y decirle, te estoy viendo miedo, pero puedo más que tú. Y ahora, además del miedo, ¿qué son esas otras cosas que te están paralizando cuando las oportunidades se presentan? Probablemente esa desconfianza en ti, probablemente eso no soy suficiente o no soy merecedora. Hemos hablado del tema del no merecimiento un montón de veces en este podcast, pero hoy quiero que hablemos de esa creencia limitante que tantos y muchos y la mayoría tenemos y desarrollamos, es no ser suficiente. Cómo trabajarla, qué empezar a evaluar de esas limitaciones que cuando quieres dar un paso hacia adelante no es solo el miedo, sino que también empiezas a pensar, no soy suficiente. No voy a ahondar en de dónde viene y cuál es la raíz y cómo descubrirlo. No quiero llegar allí. Lo que quiero es que empieces a reconocer el momento en que tienes una intención, tienes una voluntad, unas ganas o una curiosidad de lanzarte a algo, pero hay un pensamiento específico que te dice, no soy suficiente, no soy capaz. O te empiezas a comparar, o empiezas a minimizarte, o empiezas a pensar que te hace falta algo, o que no va a gustar. Entonces, ¿qué tal si lo haces más bien desde el disfrute? Desde el gozo, de lo que te guste, de lo que te hace feliz, de lo que conecta contigo. Entonces, desde allí, no va a haber falla, no la va a haber, porque vas a estar en estado de fluir. Vas a conseguir eso que conecta contigo, que es de tu esencia. Entonces, no hay falla. Por eso es que cuando tú vas a elegir una dirección, cuando tú vas a elegir, o sea, en el momento, por ejemplo, una carrera, un trabajo, un emprendimiento, hay que evaluar por qué razones lo estás haciendo.
Si lo estás haciendo porque es algo que te gusta o lo estás haciendo simplemente por un propósito monetario o por un propósito social o por compromiso con alguien más. Pero cuando realmente tú cada vez te acercas y te acercas y te acercas más a tu verdadera esencia y reconoces en lo que fluyes más, esa brecha en la que no soy suficiente va disminuyendo, porque aquí no se trata de tener que encajar en un patrón específico, porque realmente no hay otro tú. No hay otra persona igual que tú, entonces no tienes que encajar en nada igual. Simplemente necesitas aprender a valorar todas esas cosas que sí tienes. Y entonces allí, cuando empiezas a ver las oportunidades, las empiezas a agarrar, porque confías en lo que sí tienes y el miedo lo tienes allí en control. Entonces, el día de hoy estamos conversando aquí en el podcast del miedo, aceptarlo, reconocerlo, que es parte de la vida y que no vas a poder luchar contra él, pero también reconocer que vienen esas creencias limitantes. Hablamos en el podcast pasado, te lo voy a dejar aquí en la descripción, cuando hablamos del sentirme no merecedora, no merecedor. Hoy estamos hablando, no me siento suficiente. Qué duro, qué difícil. A veces resulta, pues, martillarse la cabeza. Y por eso siempre el diálogo interno, esas cosas que te dices a ti mismo, que tampoco voy a caer en el tema de dónde viene, pero sí reconocer que es algo que tú contigo. No le puedes echar ya más la culpa a una maestra que te dijo, o a tus papás que te dijeron, o a tu hermano, o a tu hermana. No le puedes seguir echando la culpa a más nadie. Tienes que tomar completa y absoluta responsabilidad de que a partir de este momento tú estás decidiendo si de verdad te sientes suficiente o no, si te aceptas tú o no, si te aprecias tal cual eres tú o no. Una de las cosas que yo hice en este proceso para ir reconociéndome, mirándome, valorándome, fue hacer una lista de las 100 cualidades más, no las más. Atrévete simplemente a empezar a escribir 100 virtudes. Yo sé que sería un trabajo de pronto para muchos agobiante, que no llegas ni a 10, pero qué bonito ejercicio poder sentarte y darte cuenta. No lo tienes que hacer de una sentada. Yo llegué como hasta 80 y después ya no, ¿qué más pongo? Lo que sí te digo es que lo empieces a hacer. Lo tengo en mi baño y todos los días lo veo. Y cuando se me olvidan cosas y necesito reconectarme con lo que sí tengo, yo tengo 100 cualidades. Y yo creo que sería un buen ejercicio como seguir alargándolo, porque sabes que puedes llegar a muchas más de 100. Y en la medida en que tú vas reconociendo todo eso que sí tienes, empiezas a ver la vida desde la abundancia. Y más allá de la abundancia que siempre la relacionamos con lo económico, es la abundancia dentro de ti. Y cuando tú conectas con esa abundancia dentro de ti, por consecuencia vienen resultados externos. Es porque estás viviendo desde todo eso que sí tienes. Así que hoy te pido que hagas el ejercicio de empezar a pensar esos momentos en los que se te han presentado oportunidades y se han ido. Y la vida es eso, se te van a seguir presentando y le vas a seguir diciendo sí o no. Vas a seguir pensando, no soy parte de eso o sí soy parte de eso. Porque a veces el no pertenezco, que es también otra de las creencias, ese pensar no soy de aquí, también te limita. Entonces cada vez que se te presentan oportunidades, tú empiezas a pensar, no soy merecedora, no pertenezco y no soy suficiente. Madre mía, catástrofe. Y date cuenta que estas 3 condiciones limitantes están rigiendo tu vida en este momento, y si tú realmente no las evalúas, no le das la cara y no te das cuenta de que eso no te va a permitir avanzar, lleva trabajo, ¿verdad? Yo sé que lleva trabajo el desarrollo personal, hay la posibilidad de hacerlo diferente y de ser diferente, pero hay que hacer el trabajo sucio, meterse en el barro y hacer lo que se necesita hacer. Entonces, aquí la recomendación es, hay 3 momentos en tu vida específicos en donde empezaste a creer que no eras suficiente, que no eras merecedora ni merecedor y que tampoco pertenecías. Empieza desde este momento. No es un trabajo que lo vas a reconocer mañana ni ahorita. Toma tiempo, pero quiero que empieces a ser consciente dentro de ti cuáles son esos momentos de tu vida en que tú te creíste esas ideas. Te creíste, no soy merecedora, no soy suficiente, no pertenezco.
Tengo que hacer esta pausa para hablarte de nuestros amigos de Dental Saurus. Te recomiendo, son especialistas dentales pediátricos para que te puedan ayudar en salud oral de tus hijos. Yo de verdad estoy encantada porque mi niña quiere regresar cada vez al dentista y me pregunta, mami, ¿cuándo es la siguiente vez? Y es que confían en la doctora, los hacen sentir amados, les dan mucho cariño, mucha atención, se sienten escuchados. Y cada recomendación que las doctoras allí en Dental Saurus le da a mi hija, ella la sigue al pie de la letra. Así que necesitas poner en buenas manos la salud oral de tus niños en Dental Saurus. Y por favor, te pido que les digas que lo escuchaste aquí en el podcast de Ana Karemi de Fábrica de Felicidad. Ya sabes, dentalsaurus.com. Cuando los identifiques, no va a ser cualquier cosa. No va a ser algo al azar. Son momentos específicos, se llaman improntas. Las improntas son estos momentos en donde una situación te marca tanto que empiezas a ser codificado mentalmente. Cada vez que sucede algo, tu cerebro se va a esa impronta. Es algo que se queda impregnado en tu cerebro. Y entonces tú piensas, no soy suficiente. En tu niñez, en tu adolescencia, empiezan a pasar esas situaciones en las que te comes ese cuento, no soy merecedora, no soy merecedor, no soy suficiente y no pertenezco. Entonces, cuando se presentan las oportunidades, ¿qué va a pasar? Te vas a comer esos 3 cuentos. Y necesitas hacer el trabajo de identificar cuándo fue que te comiste ese cuento. Y empezar a cambiar de perspectiva. Por decir que cosas tan sencillas. Y no se trata de echarle la culpa a nadie. No se trata de pensar que hay que mirar quiénes son los culpables. Aquí el tema no es de culpables. Esto es algo que te pasa a ti, a mí, a tu mamá, a tu abuelo, a tu vecina, a todo el mundo le pasa. Entonces no podemos ir culpando. Inocentemente hacemos y nos hacen daño con nuestras acciones. Inocentemente, porque a veces no es lo que hace la persona, es simplemente cómo tú lo percibes. Entonces imagina que cuando estabas niña, cuando estabas niño, recibiste un comentario así como, ay, es que eres muy chiquito para hacer eso. Entonces cuando vienen las oportunidades, tú te estás pensando, no soy suficiente, es que soy muy chiquito para hacer eso. Imagínate, cosas tan sencillas, tan inocentes que la gente hace. Pero el significado que le dio en ese momento tu cerebro queda muy grabado y tú te comes el cuento y cada vez que viene una situación es que soy muy chiquito para eso. Imagínate que quieres en un parque de juegos jugar con un grupo de niños y en ese momento te dijeron, no, tú no eres parte de nuestro equipo o no podemos jugar contigo. Y dices, no pertenezco. Son situaciones específicas, que tú dices, ya va, pero ¿cómo que no? Y cuando cuando despiertas, que es un trabajo de mucha introspección, de mucho explorar, cuando te das cuenta cuál fue ese momento, dices, ya va, pero si yo simplemente era un niño en un parque queriendo jugar, porque otros niños van a determinar si yo pertenezco o no. Ojo, mucho ojo con esto, porque es un trabajo de mucha exploración, pero que te puede ayudar muchísimo. Y a veces ni siquiera logras identificar esos momentos específicos, clave. Pero cuando te empiezas a reprogramar, cuando empiezas a trabajar en creer que sí eres suficiente, que sí eres merecedor, que sí perteneces, probablemente ni siquiera te enteres qué fue lo que pasó. No identificas, no logras identificar cuál fue el momento específico, sino que ya estás tan entrenado a pensar diferente que ya eso no rige ni determina tu vida. Y cuando te das cuenta cuál fue el momento específico, eso se llama un breakthrough, es como un darse cuenta, Dios, pero es que cuando yo me acuerdo que en ese momento, es verdad, hay una película buenísima que te recomiendo que se llama Mi Otro Yo, que habla precisamente de un hombre que tiene este ejercicio de ir a su niñez, ver a su otro yo, a su niñito, identificar cuáles son esos momentos. Y él descubre un momento específico de interacción con su papá que le dijo un montón de cosas en una situación súper vulnerable del papá que la menor intención que tenía era lastimar a su hijo, pero estaba en un dolor. Y a veces la gente herida hiere a otros también. Entonces,
la respuesta que su papá tuvo en ese momento se impregnó tanto en su subconsciente que se lo creyó y fue la mentira que rigió su vida y se dio cuenta ya pasada los 40 años que era lo que estaba pasando dentro de él. Entonces hacer ese viaje interior y agarrar de la mano a su niña pequeña, a su niño pequeño, hablaba hoy, tenía una entrevista con Mar Solís, la hija de Marco Antonio Solís, y me llamó muchísimo la atención porque justamente hablaba del ejercicio y la recomendación de tomar a tu niña pequeña y llevarla siempre contigo y complacerla y consentirla de todos esos sueños que te susurra al oído y que te dice quiero hacerlos, que te invita realmente a lograr esas cosas que quiere la niña pequeña lograr y nunca, 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 nunca despegarte de esa comunicación, de prestarle atención a esa niña que te está susurrando al oído. Por ejemplo, para mí este podcast es mi susurro al oído de mi niña. Y no sabes cuántas veces me he saboteado yo misma para no continuar esto, que siempre ha sido algo que puedo hacer porque lo quiero, porque me gusta, sin ninguna pretensión, comparto desde el corazón, es genuino y es mi niñita la que me lo dice. Entonces, cuando tú conectas con esa niña y esas creencias limitantes, que te las voy a repetir porque necesito que trabajes en ellas, por favor, creo que necesitas ponerle la mirada y la atención para realmente identificar que esas 3 mentiras están rigiendo tu vida y que necesitas hacer algo al respecto, no te puedes quedar allí. Repito, no soy merecedora, no soy suficiente y no pertenezco. Esas 3 mentiras, si siguen rigiendo tu vida, las oportunidades se van a seguir presentando y no vas a hacer nada, no vas a hacer nada, no vas a poder avanzar en nada, no vas a poder progresar, no vas a poder seguir dando pasos hacia adelante. Entonces te voy a repetir, si estas mentiras las logras identificar y las logras trabajar, las logras resignificar y te empiezas a reprogramar, a crear frases que te conecten con que sí lo mereces, a crear frases que te conecten con que sí perteneces y a crear frases de que sí eres suficiente. Y te lo repites y te lo repites y te lo repites como un cassette. Unos ejercicios que yo he hecho también que te pueden funcionar, sabes que yo lo que hago aquí es darte herramientas, es que puedes grabarte un audio en donde empieces a darte frases, a decirte soy suficiente, soy merecedora, yo pertenezco. Y empezar a repetírtelo y repetírtelo y repetírtelo en un audio con tu propia voz porque te estás hablando de ti a ti mismo. Y esa voz es la que tiene que tener el control de tu vida, lo que te dices a ti, porque eso es lo único que tienes control. No importa qué te hayan dicho, qué hayas escuchado, no importa lo que hayas vivido, lo importante es lo que estás decidiendo a partir de ahora. Y mi intención en este momento es que tu vida deje de estar regida por esas 3 mentiras que te aceptaste y nos pasa a todos los seres humanos. No es a ti nada más, no es a mí nada más. Estas 3 mentiras se las cuentan todos los seres humanos. ¿Cuál es la diferencia? Que no todos decidimos creerlas, que trabajamos conscientemente en resignificar esto, porque nos pasa a todos y lograr identificar esos momentos es muy poderoso. Yo me acuerdo que fui a un seminario de la Mar Forum donde aprendí esto y un ejercicio muy valioso es hacer ese trabajo. Claro, te estoy hablando de que son 3 días intensos, mañana, tarde y noche, de trabajo interior y de poder... Yo me acuerdo que yo entré a ese curso, a ese seminario, pensando que yo no hablaba inglés. Y yo me acuerdo que yo entré con mis audífonos porque era en inglés y entonces yo estaba escuchando la traducción. Hasta que, o sea, para mí era no soy suficiente, ¿sabes? No puedo hablar inglés, no soy suficiente, ¿no? Y no pertenezco aquí, no hablo inglés. Mira, fue tan bonito que a medida que se fueron quitando como capas y capas y capas en el seminario, llegó un momento en que yo automáticamente lo que hice fue quitarme los audífonos y darme cuenta de que era capaz de entender todo lo que me estaban diciendo y era capaz de comunicarme en inglés. Eso fue el día en que yo dije, claro que sí, yo puedo hablar inglés. Y así como eso te vas llenando de la confianza, te vas llenando de la certeza de que sí puedes hacer las cosas. Pero tienes que hacerlo, tienes que atreverte. Si las oportunidades se presentan, tienes que tomarlas. Aun cuando
todavía sigan esas 3 creencias limitantes rigiendo tu vida, tienes que decirle al miedo, mirarlo de frente y le dices, te agradezco que me trates de ayudar, porque para eso viene el miedo. Te agradezco que me quieras proteger, pero en este momento yo estoy a cargo y yo lo voy a hacer diferente. Entonces, tú eliges si prefieres darle el gobierno de tu vida a ese miedo y a esas 3 creencias limitantes, o si decides apostar a ti. Voy a cerrar este podcast recordándote que el mundo no se va a detener hasta que tú estés listo. Las oportunidades van a llegar y se van a seguir yendo. Y yo no quiero que llegues al final de tu vida y lo que empieces es a ver el recuento de todas las oportunidades que dejaste pasar por ese miedo. Quiero que te conectes con las posibilidades. Quiero que te conectes con esa lista de 100 virtudes que sí tienes y que las mires de frente, que las integres dentro de ti, que las aceptes como tu verdad y que esas 3 mentiras las dejes a un lado y les digas, yo estoy a cargo. Gobernaste mi vida por mucho tiempo, pero yo estoy a cargo. Así que hoy te invito, antes de que termine este día, toma una decisión, así sea pequeña, pero algo que ha estado sonando aquí dentro de tu corazón y que no lo has hecho, no lo has comenzado y no lo has avanzado por creer esas 3 mentiras y por permitir que el miedo te paralice. Tenemos ese compromiso. Yo sé que tú lo vas a hacer. Déjame tus comentarios si este video te sirvió. Te pido que por favor lo compartas. Te pido que esto llegue a más personas porque la intención es que puedas fabricar felicidad. Hay un montón de herramientas, pero cuando estás allí en la vida, en el día a día, sabes cómo va a funcionar por lo que le has metido acá a tu cerebrito. Así que mi intención es que por repetición, y yo te lo diga, y 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 tú me escuchas en este podcast hablando de todas las cosas que hablamos, cuando la vida te presente las circunstancias en donde hay que tomar decisiones, donde hay que parar, donde hay que poner límites, donde hay que avanzar, donde hay que decirle al miedo bye, donde hay que reconocer estas 3 creencias, tú las puedas identificar y tú puedes decir, esto está en mi cabecita porque de tanto escuchar a Ana como tiqui 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 que me está diciendo todo, en este momento ya tengo la herramienta. Eso es reprogramación. Por eso te dedico este tiempo aquí en el podcast. Por eso yo consumo este tipo de contenidos todos los días de mi vida, porque te estás reprogramando. Para eso es este podcast, para que tú de tanto escuchar te creas lo que sí es posible y empieces a ver resultados diferentes. Así que está en ti. Simplemente con escuchar esto va a hacer una diferencia. Como yo también consumo bastante contenido, a eso vengo a compartirte lo que voy aprendiendo. Así que ya sabes, compártele este podcast a quien crees que lo puede estar necesitando, que yo creo que somos todos. Y recuerda que estamos juntos en esto de fabricar felicidad. Soy tu amiga Ana Karemi, me consigues en redes como @AnaKaremi y el Instagram del podcast @soyfabricadefelicidad. Ya sabes que estamos juntos en esto y que Dios te bendiga.